¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. Romanos capítulo 14, versículo 1 al 12. Leemos y luego oramos. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come de legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque Cristo está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Bendito Señor, te damos gracias por este tiempo, este momento que vamos a compartir tu palabra, que nos des entendimiento, que nos ayudes a comprender las verdades que aquí encontramos junto con sus implicaciones prácticas para nuestras vidas, que al entenderlas les podamos creer y eso nos lleva a aplicarlo en nuestra vida para poder crecer en la fe. Ayúdanos, dame entendimiento, dame fuerza. Señor, necesito tu ayuda para poder exponer tu palabra, que me guíes, que me fortalezca y vos seas glorificado en todas las cosas. Entrego todo este momento, dejo todo en tus manos, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Una de las experiencias feas que a veces nos toca pasar es cuando por diferentes razones otras personas no te reciben bien o no te aceptan. ¿Por qué digo que es feo? Bueno, porque generalmente uno se siente mal cuando es rechazado, cuando alguien te rechaza. Por ahí a algunos no le pasaban de chico, por ejemplo. Algunos se sentían mal cuando se armaban los partidos de fútbol en el barrio, ¿no? Y se armaba, ¿no? El famoso, los chicos saben, ¿no? El pan y queso. Y se empezaban a elegir, ¿no? Y por ahí los que no éramos muy buenos jugando, no nos elegían, ¿no? Hasta lo último quedábamos, ¿no? Y medio que se peleaban para ver quién se hacía cargo de los malos, ¿no? Y uno se ponía un poco mal, ¿no? Decía, bueno, veían cómo pasaba la mano, ¿no? Y no nos tocaba nunca. Otros se pusieron mal cuando intentaron encajar dentro de un grupo de compañeros en el colegio, ¿no? Y fueron dejados de lado. Algunos cambiaban su manera de vestirse, su manera de peinarse, un montón de cosas para ver si así los insertaban, y a veces no, ni con eso. Ni hablar cuando tal vez te inventaron en algún lugar o te tocó estar en un evento donde te dabas cuenta, aunque nadie te lo decía de frente, de que mucho no te quería, ¿no? Te pasó así, ¿no? Quizás con algún familiar,
alguna suegra que mucho capaz que no te quería, ¿no? Bueno, así de muchas maneras nos ha pasado, que mucho te das cuenta que no te quiere, ¿no? Y aunque a veces uno se consolaba pensando cosas como, bueno, no me voy a hacer drama porque no me acepten, ellos son los que se lo pierden, ¿no? A veces nos conformamos con eso, ellos se pierden nuestro talento, decíamos. En verdad, en el fondo, generalmente duele cuando no sos bien recibido por otros. La pregunta con la que me gustaría arrancar y que se relaciona con el tema que estamos viendo es la siguiente. ¿Y entre los cristianos, es esperable que pase que algunos no sean bien recibidos o aceptados por otros? ¿Qué les parece? Cuando me puse a pensar en eso, descubrí que podría decir que la respuesta es en alguna manera sí, o en algún momento sí, y en algún momento no. Por un lado se podría responder que sí, respecto a que a veces no es malo o no está mal, o puede pasar de no recibir a otros, en el sentido que la Biblia nos advierta que no podamos, o que no deberíamos, o que no podría pasar de tener relaciones cercanas o amistosas con aquellos que, llamándose hermanos, estén en prácticas pecaminosas o abracen doctrinas que escandalicen el Evangelio de Cristo. En ese sentido, Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 11 dice, luego de hablar de no acercarse a cualquiera, él dice, no estoy hablando de la gente del mundo, sino dice en el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Pero por otra parte, también de acuerdo al texto que estamos viendo, es en otras ocasiones un no rotundo en el hecho de que no agrada al Señor que los cristianos no reciban amorosamente a otros o no los acepten o los rechacen porque tengan costumbres o hábitos respecto a su libertad cristiana diferentes a los que la otra persona pueda tener. Como hijo de Dios, no se te permite menospreciar o rechazar a un hermano solo porque en cuestiones de libertad, de su libertad cristiana, no haga o piense como vos. En ese sentido, somos llamados a guardar la unidad y a respetar las decisiones de los demás, sin que se generen divisiones, maltratos ni disputas personales. Como remarcaba en la primera parte de este sermón, si para el Señor ese tema no fue un motivo como para no aceptarnos como parte de su familia, ¿cómo lo sería para los miembros de su iglesia? Eso habíamos quedado la vez pasada. Bueno, en esta segunda parte vamos a seguir revisando este pasaje que nos brinda sabiduría de Dios para saber cómo relacionarnos de una manera que lo honra a Él y que sirva para edificarnos mutuamente. El tema del sermón entonces es el mismo de la primera parte que vimos ya en este pasaje. En virtud de su nueva vida en Cristo, los creyentes deben recibirse mutuamente sin que su libertad cristiana sea motivo de disputas, de conflictos entre ellos. Este es el tema. ¿Por qué deben recibirse? Bueno, el texto da 4 motivos de por qué deben recibirse mutuamente, de los cuales en la primera parte vimos el primer motivo y hoy vamos a ver los otros 3. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Bueno, vamos a ver entonces el segundo motivo. Lo tenemos en el versículo 4. Los creyentes aceptan unos a otros en virtud de que el Señor los sustenta a todos. Antes de comenzar a ver este segundo motivo, esta segunda parte, vamos a hacer un pequeño repaso de la primera. Hace ya un par de semanas atrás lo vimos. En ese momento, en ese primer sermón, justamente nos encontramos con el primer motivo de por qué los cristianos deben recibirse mutuamente sin que el uso de la libertad cristiana sea motivo de disputas. Dijimos que era porque Dios los recibió a cada uno de ellos. Ese era el primer motivo. Si para Dios esta cuestión, la de la libertad cristiana, no fue razón para rechazar a los que decidió salvar, ¿cómo entonces dijimos podría generar divisiones o peleas entre los hermanos en una iglesia local? Junto con esta razón observamos el contexto histórico de la situación en la iglesia en Roma e identificamos también a los dos grupos entre los que se estaba ocasionando el conflicto. Dijimos a los que eran los débiles y los más fuertes en la fe. Ambos debían ser cuidadosos y no despreciar o rechazar al que pensaba que se podía comer de todo
o a los que por motivo de conciencia, a causa de su falta de madurez o de entendimiento, preferían comer solo legumbres. Eso lo vimos del versículo 1 al 3. A partir de eso, entonces el pasaje continúa haciendo una pregunta que busca llamar a la reflexión a los hermanos en Roma. Versículo 4 dice, ¿tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. ¿Qué está queriendo aquí enseñar el apóstol? Bueno, vayamos por parte a analizar este versículo para poder entender entonces qué es lo que está queriendo explicar aquí Pablo. Primero podemos notar que en este caso, a diferencia de los primeros versículos que teníamos del 1 al 3, no se usan comparaciones entre las decisiones de un grupo y de otro en este versículo, sino no se busca marcar una diferencia entre los fuertes y los débiles. Acá no se ve nada de eso. Segundo, acá tampoco ya no se utiliza la idea de menospreciar y de juzgar, como veíamos en los versículos anteriores, sino solamente de juzgar. ¿Por qué es eso? Bueno, porque la exhortación en este caso va dirigida para ambos grupos en el sentido de no cometer o de que estaban cometiendo el error de juzgar menospreciando al otro, sea ese otro alguien, digamos, de los fuertes o de los débiles. ¿Por qué no había que hacer esto? Bueno, porque en estos asuntos un desprecio es muy grave, no por la decisión que el otro tome en cuanto al uso de su libertad cristiana, sino en el hecho de que ese otro a quien está despreciando es un hermano en Cristo. Sea fuerte o débil en la fe, es un cristiano genuino y por lo tanto hijo de Dios, al igual que aquel que lo trata de mala manera. Y hablando acerca de esto, ¿no? de uno y de otro, podemos notar en tercer lugar cómo se lo identifica a todos ellos, sean fuertes o débiles. ¿Qué dice el texto? ¿Cómo se los identifica en la pregunta que da? Como criados. Son llamados todos ellos criados. La palabra en el original aquí es oiketes, se usaba comúnmente para hablar acerca de los siervos o criados de una casa que obviamente estaban bajo la autoridad de un señor, de un amo. Pensando en esto, se entiende, ¿no?, que aquí lo está hablando de manera figurada, pero está apuntando una verdad clara. La referencia es obvia. Todos los cristianos verdaderos son comparables a siervos, los cuales están bajo la autoridad de un solo Señor, que es Cristo. Pablo ya lo había explicado un poco de esto, había hablado un poco de la realidad de cristianos como siervos de Dios. En Romanos 6:22 él había dicho, mas ahora que habéis sido libertados del pecado, son hechos ahora siervos de Dios. En cuarto lugar, volviendo a nuestro pasaje, el hecho de que el texto menciona que si se cae o está en pie es para su propio Señor, refleja el asunto de que todos estos cristianos, todos estos criados de los que está hablando aquí el pasaje, ya no viven para sí, sino para aquel que los compró. De esto vamos a ver mucho en el texto de hoy. Con esta imagen en mente se busca reflejar la realidad tan cierta para cada cristiano. Cada uno de los cristianos, cada uno de ustedes, ha renunciado a sus derechos para ahora vivir de acuerdo a la voluntad de su Señor. Pablo era claro en cuanto a esto. El texto que usted conoce en Gálatas capítulo 2, versículo 20, Pablo dejaba en claro qué había pasado con su vida. Él dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y él está diciendo, yo he renunciado a mi vida desde que estoy en Cristo. Ahora Él es el comandante de esta nave. Ahora se hace lo que Él quiere, no lo que yo quiero. Tu vida ya no te pertenece. Y es por eso que pase lo que pase, todo lo que se hace o lo que se piensa o lo que se busca hacer es apuntando a Él. Incluso como vamos a ver más adelante, si se vive o se muere, se lo hace para el Señor. Vamos a ver después esto en el versículo 8. En quinto lugar, también encontramos en nuestro texto la bondad del Señor para con cada siervo y que es la esperanza y seguridad que ellos tienen. ¿Cuál es esa bondad? Que cada uno de estos siervos estará firme. Permanecerá hasta el fin, porque en su misericordia este Señor que lo compró
ha dado su propia vida como pago por la de ellos. Por eso Pablo asegura en Filipenses capítulo 1, versículo 6, usted conoce este texto, estando persuadido de esto, dice Pablo, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, no solamente que es bueno por mantener en pie a cada uno de sus siervos, sino también, como dice el final de esta sección, es poderoso para hacerle estar firme. Con la obra que Él ha hecho por ellos, tiene el poder y autoridad para que ninguno de ellos se caiga. Pensemos por un momento en esto, hermanos. Es algo hermoso saber que el Señor es bueno. Realmente sí. Lo decimos todo el tiempo. Qué bueno que es el Señor. Pero si este Señor no tuviera el suficiente poder, tal vez su bondad podría quedar solo en buenas intenciones porque estaría limitado en lo que Él quiere hacer bueno. Bueno, eso no es así en nuestro Señor, porque teniendo todo el poder y autoridad, esto brinda la confianza de que puede llevar a cabo lo que en su bondad ha determinado hacer, que es que ninguno de los suyos se pierda. No solo que es bondadoso, sino también que es poderoso para poder cumplir todo lo que en su bondad determinó hacer. Hablando de esto, el apóstol Pedro, en 1 Pedro 1:5, relaciona ambas cosas. Dice, hablando de los cristianos, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. La seguridad en cuanto a lo que recibiremos en el futuro, la seguridad en cuanto a saber que nos mantendremos en pie, es la seguridad que tenemos de que Él es poderoso para sostenernos. Ahora, todo esto, estos diferentes aspectos que hemos visto en el versículo 4, resume el concepto del apóstol y es como se entiende esta parte. Cada creyente, sin importar su crecimiento mayor o menor, más nuevo o más viejo en la fe, cada uno es siervo de Dios, siervo del Señor. Por eso ninguno debe ver al otro con desprecio. Todos están bajo su autoridad. Ninguno de ellos vive para sí mismo, sino para aquel que los compró. Y el que los redimió no solo es bueno, sino también poderoso para mantenerlos en pie. Por lo tanto, el segundo motivo que el pasaje presenta por el cual los cristianos deben aceptarse unos a otros sin que el tema de la libertad cristiana sea un motivo de disputa entre ellos es que si todos ellos pertenecen a un mismo Señor y Él en su bondad y mediante su poder ha decidido sostenerlos hasta el fin, no es lo esperable que entre ellos se generen divisiones y conflictos por temas de libertad cristiana. Si es por su misericordia y por su poder que cada uno de ellos se mantiene firme, la pregunta, ¿no ven lo ridículo, lo horrendo que es que entre sus siervos se juzguen con desprecio, se maltraten y terminen no aceptándose por asuntos que no son relevantes en la fe? Para que se entienda bien por qué digo que es ridículo y horrendo, una actitud de desprecio a otros hermanos, despreciarlo por este tema, es una muestra grande de orgullo pecaminoso. Porque si el que sostiene a cada cristiano es el Señor, y es solo por su gracia y poder que cada uno está en pie, un espíritu de menosprecio o de rechazo hacia otros te termina poniendo en la posición de considerarte mejor que otros, aunque tal vez no lo digas abiertamente, cuando en verdad vos sabés que no es así. Ninguno que está aquí puede decir yo estoy en mejor posición que otros creyentes. De ninguna manera. Porque en definitiva, hermanos, aunque es cierto que en un sentido dentro de la iglesia local hay miembros más débiles y miembros más fuertes, en otro sentido, hermanos, todos somos débiles. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros depende del Señor para seguir fiel. El Señor Jesús lo dejó claro cuando Él habla y menciona el hecho en Juan capítulo 15, habla de Él como la vid verdadera. Él dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él, este es el que lleva mucho fruto. ¿Por qué? ¿O cuál es la conclusión? Separados de mí, nada pueden hacer. Entonces, hermano más maduro o menos maduro, todos dependen del Señor.
Todos están en dependencia de Él. Tu posición, de hecho, delante de Dios no es un logro alcanzado por tus méritos, sino por Cristo y en virtud de estar unido a Él. Por lo que no aceptar a otros es obrar con soberbia, viéndote por encima de tus hermanos, cuando en verdad tanto vos como ellos son lo que son por la gracia de Dios. Pablo deja claro esto en 1 Corintios 15:10, hablando acerca de sí mismo, y dice, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todo el resto de los apóstoles, pero no yo, dice Pablo, sino la gracia de Dios conmigo. Como remarca un comentarista bíblico de manera muy acertada en cuanto a esta sección, un creyente fuerte, dice él, entre comillas, en cuestiones que no sean doctrinales o morales y que por ende no son ordenadas ni prohibidas en las Escrituras, tiene la misma necesidad de recibir la fortaleza de Dios que la de un creyente que es supuestamente débil. Todos somos débiles en el sentido de que todo lo bueno y justo que poseemos es un regalo de Dios, nunca el producto de nuestra propia sabiduría o esfuerzos. La respuesta para aquellos que en su error juzgan a otros con desprecio y no los aceptan, por estos asuntos, porque justamente todos estos asuntos de libertad cristiana no piensan o actúan como ellos, deberían recordar las preguntas que Pablo le hizo a los corintios cuando también a causa de su soberbia estaban en conflictos personales. El texto famoso de 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, que me parece más claro en versión NBI, dice, Pablo le dice a estos hermanos que estaban pensando en dividirse, ¿quién te distingue de los demás? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué presumes como si no te lo hubieran dado? En mi traducción argentina, mi traducción matancera, diría, hermanito, ¿qué te comiste? ¿No? Como para creerte más que otro. Hermanos, si es solo por su gracia que estamos en pie, no hay lugar para la jactancia personal, en este caso, en rechazar a otros hermanos. El tercer motivo lo tenemos del versículo 5 al 9. Todo cristiano debería aceptar a otro porque el Señor es el soberano sobre ellos. El pasaje prosigue remarcando otro de los ejemplos donde se estaba generando conflicto entre los hermanos. Versículo 5 dice, uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno está plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué significa esto? Bueno, hagamos un repaso del contexto. Recordemos que los miembros de la iglesia en Roma procedían o de un contexto judío, que eran los menos, o de un contexto gentil, los que eran de mayor cantidad de miembros. Aquellos provenientes del judaísmo, muchos estaban familiarizados, todos en realidad estaban familiarizados, no solo en guardar el día de reposo, sino también con celebrar ciertos días especiales del año que eran sus fiestas religiosas. Usted conoce, por ejemplo, la Pascua judía o la fiesta de los tabernáculos, era algo que para ellos eran días especiales en el año, muy importantes, donde tenían celebraciones, donde, digamos, separaba el país por esa celebración. En el caso de los hermanos en Roma, ellos sabían de que seguir participando de estas celebraciones no los hacía ni más ni menos aceptos ante Dios, sino que ellos entendían claramente que habían recibido la salvación solo por la fe en Jesús. En esto la situación, por ejemplo, era diferente en la iglesia de los Gálatas, donde sí había un problema con el pensar que se requería cumplir con esto, de cumplir con estas fiestas para aportarle algo a la salvación. Ahí había un problema grave en Gálatas, que no pasaba en Romanos. En Gálatas 4:9 dice, mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales queréis volver a esclavizar? Y el versículo 10 está la clave, dice, guardad los días, los meses, los tiempos y los años,
estaban creyendo de que tenían que celebrar y tener mucho cuidado en respetar estos días tradicionales, mandados por Moisés en el Antiguo Pacto, porque tenían de esta manera que aportar algo a su salvación. Esta gente estaba mal en Gálatas, ¿no? Y por eso Pablo tiene que ser muy duro con ellos. Pero este no era el caso de los romanos. Volviendo a la situación en Roma, aunque entre ellos no había peligro, el peligro que sí había entre los gálatas, así todo, como era una costumbre tan habitual y común toda su vida celebrando esta fiesta, muchos miembros todavía seguían definiendo respetar estas tradiciones. Por eso para algunos de ellos hacían diferencia entre día y día. Otros de ellos ya no lo hacían y por eso, como dice el pasaje, juzgaban iguales todos los días, o sea, no seguían respetando estas tradiciones. Por otro lado también había hermanos de contexto gentil que de acuerdo a sus propios ritos paganos, antes de llegar a la fe también celebraban ciertos días especiales durante el año en conmemoración a sus dioses. En su caso, muchos no querían saber nada con volver a recordar celebraciones o días especiales y se sentían súper renuentes a tener festividades durante el año, por lo que tenían una convicción de mejor ver todos los días iguales, porque no querían saber nada con fiestas especiales, porque le recordaban a muchos de ellos sus momentos de idolatría pagana. Bueno, en estas decisiones que tomaban entre hacer diferencia entre días o no, se habían generado fricciones, ya que algunos criticaban a los otros por las decisiones que tomaban respecto a hacer diferencia entre los días, y por eso seguir celebrando y respetando sus tradiciones, o de no hacer ninguna diferencia porque entendían que no eran importantes o necesarias. Entonces había generado la fricción. Probablemente algunos querían saber, ¿no? Pablo, ¿qué decís? ¿Diferencia de días sí o diferencia de días no? Bueno, lo que sí estaba claro era que sea cual sea la decisión que tomaba cada miembro, como dice nuestro texto, cada uno estaba plenamente convencido en su propia mente. ¿Qué cosa? Que lo que hacía era correcto y que con eso estaban honrando al Señor. Cada uno de ellos estaba convencido. En su conciencia, cuando habla de su propia mente, habla acá, su conciencia, en su interior, tenían la convicción de que lo que estaban haciendo era bueno y que con eso agradaban al Señor, de que no estaban haciendo nada malo. Ahora, que quede claro, no estamos hablando de cosas que la Biblia aprobaba o prohibía. Cuando hablamos de que uno estaba convencido en su propia mente, no estaba alguno de los hermanos en Roma diciendo, bueno, voy a seguir robando porque en mi mente estoy convencido de que esto es bueno delante de Dios. No es eso, la Biblia enseñaba claramente que no tenían que hacerlo. Sino que al tratarse de cuestiones de libertad cristiana, un miembro, por ejemplo, lo que podría estar diciendo es, yo considero que seguir celebrando la Pascua tradicional judía y comer el corderito ahí en la parrillita rico es algo que está bueno y lo hago con gratitud al Señor. Bueno, esto estaba generando fricciones. ¿Cuál es la respuesta a este conflicto entre los hermanos? El apóstol lo da a continuación en el versículo 6. ¿Qué nos dice? El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. La resolución del conflicto podría leerse de esta manera. Hermanos, como cada uno está convencido de forma genuina en cuanto a este asunto, que lo que decía lo hace buscando agradar al Señor, entonces que no haya disputas con este asunto de si diferencia de día entre días sí o diferencia de días no. Que el que en esos días celebra y come algo especial no sea criticado por lo que no lo hacen, porque está dando gracias al Señor por lo que celebra. Y lo que en esos días festivos se abstienen de verlo como especiales, no sean criticados por lo que sí lo hacen, porque se está dando gracias al Señor por lo que no celebra y no come durante ese día. A nuestro tiempo, por ejemplo, podríamos decir, otra vez se acuerda, mencionaba, controversia, Navidad sí, Navidad no. Bueno, el que celebra la Navidad, celébrela, y el que no la quiere celebrar, que no la celebre. Mientras ambos lo hagan para buscar agradar a Dios, está todo bien, pero que eso no genere conflictos. Que no genere que el que lo hace critica al que no lo hace, si el que no lo está haciendo lo hace buscando agradar al Señor. Y que el que no lo hace no critique o menosprecie al que lo hace,
si el que lo está haciendo buscando agradar al Señor. Básicamente eso. Ahora, luego de darle la resolución al conflicto, el texto prosigue dando la razón y el concepto teológico sobre el cual apoya su decisión o su respuesta ante este conflicto. Versículo 7, es precioso, preste mucha atención, versículos 7, 8 y 9 son hermosos. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. ¿Qué quiere decir con esto el apóstol? Algo que ya viene expresando desde la anterior sección, pero aquí lo presenta con mayor claridad. La realidad de que cada creyente no se pertenece a sí mismo, que no tiene potestad ni autoridad sobre su propia vida, sino que ella le pertenece de manera entera y completa a Cristo, y por eso Él es el Señor sobre su vida. Ya no te perteneces a vos mismo. Así como en la anterior sección se mencionaba esta condición buscando resaltar que Él en su señoría ha determinado con su poder sostener a cada uno de los suyos, en esta parte en particular se apunta a remarcar además que cada cristiano es de su completa posesión, es completa posesión de Cristo. ¿Por qué son de Él? Porque Él los redimió por medio de su sacrificio. Esto de redimir es comprar por medio de pagar un precio. Pablo ya ha dicho que Cristo nos redimió, somos ahora suyos. En Romanos 3:24 dijo, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y en Efesios capítulo 1, versículo 7 dice, en quien, está hablando de Cristo, tenemos redención, ¿por medio de qué? De su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Así que somos de Él. Él nos compró al precio de su vida. Él nos redimió para Él. Somos de su posesión. ¿Cuál es el resultado de esto para el creyente? Que como dice nuestro texto, cada uno de ellos ya no vive para sí y ya no muere para sí. Que entonces, si ese cristiano vive, para el Señor vive. Y que si ese cristiano muere, para el Señor muere. ¿Cuál es la conclusión? Que ya sea que vivas o que mueras, sos del Señor. Sos de su posesión, pase lo que pase, sea de este lado del sol o sea del otro. En este tiempo y en la eternidad. ¿Por qué sos de su posesión? Porque Él es tu Señor. Y de nadie más. Este es el tercer motivo por el cual la decisión en cuanto a la libertad cristiana no debe ser una razón que ocasione disputas entre los cristianos, sino que ellos deben aceptarse mutuamente. ¿Cuál? Que Cristo es soberano sobre cada uno de ellos. Ni un miembro fuerte ni uno débil vive para sí o muere para sí, por lo que entonces ambos tipos de cristianos por igual viven para el Señor y mueren para el Señor. Así que si Cristo es el Señor de unos y de otros, todo lo que hagamos, ¿para qué lo hacemos? ¿Buscando qué? Agradarle a Él. Ahora, ¿cómo se relaciona esta verdad con el problema? Aplicándolo al problema que está tratando. Si tomar una decisión en cuanto a su libertad cristiana está motivada por un deseo genuino de honrar al Señor, nadie debe rechazar a ese cristiano por lo que determina hacer. ¿Por qué lo está haciendo para su Señor? Si esa persona está haciendo algo buscando agradar al Señor de corazón en su propia conciencia en cuanto a su libertad cristiana, nadie debe prohibírselo, porque lo está haciendo para su Señor, no para vos. Entonces, ¿quién sos vos para meterte en lo que Él está haciendo si Él lo está haciendo para el Señor?
Terminando esta sección, Pablo ve necesario resaltar qué fue lo que Cristo hizo para obtener el señorío de los que salvó y así tener completa soberanía sobre cada creyente. Versículo 9, porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los vivos como de los muertos como de los que viven. Por medio de su obra redentora, es interesante, nosotros cuando empezamos en Cristo muriendo y resucitando, generalmente siempre, y está bueno que lo hagamos porque es verdad, lo relacionamos a su obra de salvación. Pero aquí el pasaje presenta que Cristo muriendo en la cruz y resucitando y viviendo, se relaciona también con ¿qué cosa? Con su señorío. Por medio de su obra redentora, Jesucristo no solo termina siendo el único y completo Salvador del mundo, sino también el único Señor. Los apóstoles allí desde el comienzo, en el primer siglo, predicaban y hablaban acerca del señorío de Cristo, no solo de su salvación, y relacionaban su sacrificio también con el habérsele otorgado el título de Señor. Dice, fíjense Hechos 2:36, Pedro predicando allí, dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Y como Él es el Señor sobre todo, por eso luego en Hechos capítulo 4, versículo 12, como la otra vez Alejandro nos decía este texto, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en Cristo, solamente el Señor. Así como su salvación para los que creen en Él es segura y eterna, esta salvación es eterna, de la misma manera es su señorío también eterno. Por lo que entonces negar el señorío de Cristo sobre la vida de cada creyente equivale a trastornar o alterar la plenitud de la obra, el poder y el propósito de su crucificación y resurrección. Y lo aclaro y lo resalto porque lamentablemente en las últimas décadas se ha dado una idea de que se puede recibir a Cristo como Salvador y no tanto como Señor. Un error garrafal, totalmente antibíblico. No se puede aceptar a Cristo solo como único y suficiente Salvador si el alma no se rinde a Él también como único Señor. Ahora, haciendo un repaso de todo lo visto, creo que es bueno también reflexionar, ¿no?, acerca de situaciones en las cuales, al considerar a veces las cosas de una manera equivocada, los creyentes se exponen a momentos de dolor en cuanto a esto que estamos tratando. Muchos cristianos que tienen convicciones personales en cuanto a algunas decisiones que toman en su vida, hablando siempre de su libertad cristiana, al ver que eso provoca rechazo en los demás o que otros no los acepten, en ocasiones cambia de actitud para ser mejor considerado por los demás. No, llega acá, no, y dice, acá, pero mirá, que acá todos tomamos mate, yo tomo chocolatada, ¿qué hago, no? O tomo café, y no, viste, vos fijate. No. Y aunque es cierto, como vamos a ver en la próxima sección del capítulo, que hay momentos donde lo mejor es limitar tu libertad cristiana para no ser de tropiezo para los demás, lo vamos a ver en capítulo 14, versículo 13, no creo que sea correcto aceptar cambiar todo el tiempo decisiones personales que no sean pecaminosas por el hecho de cuidarte de querer quedar bien con todo el mundo o buscando lograr la aceptación de quienes obran o piensan diferente. Porque incluso a veces a causa de eso, creo yo, hay cristianos que por procurar obrar así, ¿no?, decir, bueno, yo pensaba, pero no voy a hacer, todo el tiempo cambiando, van en contra de sus propias conciencias y luego de obrar de una manera en que, verdad, no deseaban, se llenan de culpa, incluso en algo que no era pecaminoso, se llenan de culpa o se sienten mal con ellos mismos, es decir, al final no hice esto y todo, estoy haciendo otro, y se siente mal. No está bueno eso. Por otra parte, tampoco es bueno que a partir del dictado de tu propia conciencia busques imponerle tu propia elección a los demás.
Manipular a otro cristiano para que vaya en contra de su propia conciencia, en cuestiones de su libertad cristiana, no está bien, porque puede ocasionar un perjuicio a ese hermano. Como remarca un comentarista bíblico en cuanto a esto, Pablo está dando aquí un mandato doble. No comprometan sus propias conciencias a fin de poder conformarse a la conciencia de otro creyente y no intenten hacer que otro creyente comprometa su conciencia para que se conforme a la de ustedes. Lo siguiente que tenemos es la cuarta razón. Cada creyente debe aceptar a los demás, ya que solo el Señor será el que juzgue a todos ellos. Versículo 10 al 12. El pasaje prosigue con una serie de conceptos que apuntan a dar otra enseñanza importante. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. A partir de la explicación anterior, de que cada creyente no vive para sí y no muere para sí, sino que cada uno está bajo el señorío de Cristo, entonces aparecen dos preguntas aquí en nuestro pasaje que cuestionan a aquellos que juzgan mal o menosprecian al hermano que tiene una postura diferente en cuanto a cómo usar su libertad cristiana. ¿Cuál es lo que se busca mencionar? Bueno, que ningún hermano, ningún miembro tiene autoridad para ser el juez final sobre las decisiones de los demás miembros en cuanto a estos asuntos. Ninguno. No, pero en la iglesia donde yo iba antes, el pastor era el que decía cómo se tenían que andar. No es así. Ninguno tiene autoridad. No soy el juez final para determinar cómo cada uno de ustedes tiene que usar su libertad cristiana. ¿Por qué? Porque esa persona que hace eso se estaría poniendo en la posición de Dios, lo cual no le corresponde ni le es de agrado a Dios. En cuanto a estos conceptos, MacArthur expresa lo siguiente: es una cosa terrible que los hombres se atrevan a hacer el papel de Dios, como se dice, pero en particular es inexcusable para quienes pertenecen al pueblo de Dios que se atrevan a juzgar y menospreciar los unos a los otros. El trabajo que corresponde a los cristianos es servir al Señor, no usurpar su señorío, presumiendo de justos en su propia opinión y juzgando a sus hermanos en la fe. Nuestro interés y preocupación debería enfocarse más bien en el hecho de que nosotros mismos vamos a ser juzgados por el Señor, porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. En esta declaración encontramos el cuarto motivo de por qué los creyentes deben recibirse mutuamente sin que el uso de su libertad cristiana sea motivo de disputas. ¿Por qué? Porque será el Señor el que juzgue a cada uno de los creyentes. Será en ese momento, como dice el final, en el último versículo, cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo. Por lo que andar entonces menospreciando y juzgando las decisiones personales de cada uno en cuanto a su libertad cristiana, y a raíz de eso definir no aceptar a un hermano en la fe, es errado por donde se lo mire. Bendición, hermano, ¿cómo está? Mucho gusto, bien. ¿Usted toma mate? No, yo tomo café. Listo, ya está. No nos vemos más. No es así. No puedo juzgar así. Se puede ayudar a un miembro que reflexione en cuanto a un asunto en el que no piensa como vos. Se le puede explicar, decir, no, date cuenta que el mate es mejor, no date cuenta que la carne se cocina bien, no hay que comer carne cruda, ¿no? Decir, esas cosas le explicás, le mostrás, ¿no? Pero bueno, le dejás, ¿no? Se le puede dar otros puntos de vista para que considere y tal vez cambie de parecer, pero de ninguna manera somos sus jueces para condenarnos al rechazo o a la no aceptación, o dejándolo de lado o teniendo un trato diferente si no nos hacen caso. En este sentido, las palabras de Pablo a los corintios eran muy útiles para aquellos detractores suyos que lo criticaban sin fundamento y tratando de menoscabar su autoridad. En 1 Corintios 4, 3 al 5 dice: yo muy poco tengo el ser juzgado por vosotros y por tribunal humano, y ni aun yo mismo me juzgo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor.
Así que no juzguéis nada antes de tiempo, antes que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. La cita que tenemos en nuestro pasaje del Antiguo Testamento que menciona Pablo en el versículo 10, versículo 11, es una cita de Isaías 45, 23, que le da sustento a la idea de que todos estaremos delante del Señor para ser juzgados por Él. Por lo tanto, la responsabilidad de cada creyente no es juzgar mal, no es despreciar, no es criticar o menoscabar a cualquiera de sus hermanos, sino que ¿cuál debería ser nuestra actitud? Esforzarnos por ser de ayuda en su crecimiento por medio de la unidad, para que en definitiva, por medio del aporte personal de cada uno de los miembros, todo el cuerpo se vaya edificando en amor. Como dice Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16. Sino que siguiendo la verdad del amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Al reflexionar en todas estas cuestiones, creo que debemos reconsiderar algunas ideas preconcebidas que a veces tenemos. Alguien débil o fuerte no es alguien que entiende más o menos cómo puede usar su libertad cristiana. Nadie es más o menos crecido por tener cierta clase de convicción en este asunto. Por lo que en este sentido, ser más débil o más fuerte, y a partir de eso tomar decisiones diferentes en lo que respecta a la libertad cristiana, no se relaciona con ser más carnal o más espiritual. El problema que afrontaba la iglesia no era muy diferente a lo que pasa incluso en este tiempo en muchas iglesias locales. Algunos que adoptan ciertas decisiones respecto a su libertad cristiana se ven a sí mismos más espirituales y ven a los otros como más carnales por no hacer lo mismo. Y esto, lamentablemente, en muchas iglesias ha llevado a conflictos, a disputas y hasta divisiones. Pero eso no debería ser así. Eso no debería ser así tampoco en nuestra iglesia local, hermanos, porque no es la voluntad de Dios que eso pase. En todo caso, aquel que realmente crece en la fe y madura, no es el que sabe cómo usar mejor su libertad cristiana, sino es el que responde de forma más adecuada en estos asuntos, tal y como la palabra dice, y hemos visto acá que se tiene que proceder. Si te surgen diferencias con otros miembros en estos asuntos, ¿qué va a pasar? Porque somos diferentes, como hemos visto. La respuesta de tu parte no debería hacerlos quedar mal, porque tienen esa manera diferente de pensar. No debería buscar a otro, influenciar a otros para que te den la razón a vos. O empujar al hermano para así, ¿no? Buscar que otros también te apoyen para entonces buscar que el hermano se sienta mal y deje de hacer lo que había decidido hacer. Tampoco que sea señalado mal, murmurar o criticarlo por detrás u otro tipo de acciones pecaminosas como esta. Hermanos, si en algún momento estuviste haciendo esto, lo que tenés que hacer es arrepentirte delante del Señor, porque Él discierne tu corazón y Él no se agrada de esta clase de reacciones ante estas situaciones. Porque lo que Él requiere de vos es que ames a tu hermano, que lo recibas de manera amable y no hagas acepción con Él solo porque en alguna de sus convicciones respecto a su libertad choca con las tuyas. Porque la premisa ya quedó muy clara por el apóstol en Romanos capítulo 12, versículo 18. Por lo tanto, hermanos, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos. Finalmente, al terminar este sermón, pienso en algo que no debe dejarse de lado. Verdaderamente, no solo los creyentes, como hemos visto, vamos a comparecer ante el Señor para rendir cuenta de nuestras vidas, sino que vos que estás hoy aquí y estás sin Cristo también vas a comparecer delante de Dios, vas a ser juzgado por Él. Pero en tu caso no hay esperanza porque está bajo la condenación de Dios a causa de tus pecados. Y eso, déjame decirte que no se va a solucionar hoy o mañana porque te pongas las pilas y empieces a comportarte mejor. Porque la Biblia muestra que lo que necesitas es una justicia mayor que la que vos tenés, una justicia que no está en vos.
Necesitas un Salvador que te libre de la ira de Dios. Y ese Salvador es Jesús. Él vino al mundo, vivió una vida perfecta y como vimos en el texto de hoy, Él murió en la cruz, resucitó con poder al tercer día y como vimos, Él vive para siempre. Porque solo poniendo tu fe en Él es que podés recibir el perdón de tus pecados. Pero tenés que arrepentirte de tus pecados y reconocer tu bancarrota espiritual. Hoy mismo lo tenés que hacer si todavía no has abrazado el Evangelio de verdad. Si todavía Dios no ha obrado salvación en tu vida, no esperes a mañana. El Evangelio promete. La promesa del Señor es que Él hoy mismo puede limpiarte de toda tu maldad y concederte la vida eterna si crees y te arrepentís de verdad. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer al respecto, amigo? Oremos. Bendito Señor, te damos gracias por tu palabra que nos anima, que habla nuestra vida, nos causa gozo y alegría. Señor, bendecí nuestras vidas, que podamos comprender estas realidades y podamos andar de acuerdo a tu voluntad, que busquemos lo que contribuya a la paz y a la mutua edificación, viviendo con amor con los demás, aceptando a los demás y andando unánimes como es tu voluntad. Señor, bendecí este tiempo final de alabanzas, que vos seas honrado por medio de esta canción, que podamos juntos alabar y exaltar tu nombre. Pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.